La ira, entre una energía sagrada y una emoción destructiva. Un viaje a través de la Biblia para entender sus orígenes y cómo dominarla. En ese instante, sentimos una emoción ardiente que nos invade. El corazón se acelera, la respiración se agita y la mente se llena de un solo pensamiento. ¿Cómo pudo pasarme esto? La ira. Esa emoción ineludible que puede derrumbar nuestras vidas. En un momento de furia, se destruyen años de relaciones y se toman decisiones de las que nos arrepentimos. Pero, ¿es la ira intrínsecamente mala? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Hoy, nos embarcaremos en un profundo viaje para explorar la ira a través de la perspectiva bíblica, aprendiendo a transformar esa emoción de una fuerza destructiva en una energía constructiva para el crecimiento personal. Para comprender la ira desde una perspectiva bíblica, primero debemos analizar sus raíces etimológicas. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más común para ira es af, que se deriva del sustantivo que significa nariz o fosas nasales. Esta conexión nos enseña que la ira no es solo un estado mental, sino una experiencia física. Una persona enfurecida resopla o tiene una respiración agitada, lo que muestra que la ira es una energía poderosa que afecta el cuerpo humano directamente. En el Nuevo Testamento se usa principalmente la palabra griega orgi, que significa ira violenta. A diferencia del hebreo, orge a menudo describe una ira que se acumula internamente, un estado hirviente de resentimiento que puede estallar en cualquier momento. Esto subraya el potencial de la ira para ser una fuerza devastadora si no se controla. La Biblia no condena la ira como emoción per se, sino que distingue fundamentalmente entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios tiene una naturaleza completamente diferente a la nuestra. No proviene de un capricho divino o de un insulto personal, sino que se basa en su santidad y su perfecta justicia. La Biblia deja claro que Dios puede enfurecerse, pero su ira siempre es justa y está perfectamente bajo control. El libro del Éxodo capítulo 34 versículo 6 nos recuerda que Dios es lento para la ira, lo que nos enseña que su ira nunca es impredecible ni maliciosa. En contraste, la ira humana es imperfecta, subjetiva y a menudo incontrolable. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 20, nos advierte que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Esto significa que nuestra ira nunca puede ser un instrumento para la justicia divina, ya que a menudo se basa en nuestro egoísmo y en nuestro orgullo, y se corrompe por nuestras imperfecciones. Desde la perspectiva de la doctrina católica, la ira se considera uno de los 7 pecados capitales, junto con la soberbia, la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula y la pereza. El Catecismo de la Iglesia Católica define la ira como un deseo desordenado de venganza. Esto significa que no es la emoción de la ira lo que constituye un pecado, sino el deseo de vengarse que surge de ella. Se convierte en pecado cuando la emoción se nutre y nos lleva a actos de violencia o a un resentimiento profundo y duradero. La ira, por sí misma, no es ni buena ni mala. Es una energía neutral o una bandera de advertencia que puede inclinarse hacia el bien o hacia el mal. Funciona como una alarma que nos avisa cuando alguien viola nuestros límites o cuando presenciamos una injusticia. Este es el funcionamiento positivo de la ira, que nos impulsa a buscar la justicia y a proteger lo que es correcto. Sin embargo,
Debido a la naturaleza caída del hombre, esta energía puede ser fácilmente corrompida por el orgullo, el egoísmo y el deseo de ser como Dios, de ser nosotros quienes decidamos lo que está bien y lo que está mal. Cuando la experimentamos, se nos presenta una elección crucial: usarla como una fuerza constructiva para resolver problemas, o dejar que se convierta en un poder destructivo que cause más daño. La Biblia nos ofrece ejemplos claros de cómo la ira puede y debe ser usada. El caso más destacado es la purificación del templo por parte de Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 14 a 16, nos lo describe. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados en sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Derramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado». Este acto no fue un simple arrebato emocional. La ira de Jesús fue un celo sagrado por la santidad de la casa de su padre, que había sido corrompida por la avaricia. El templo, destinado a ser un lugar de oración para todas las naciones, se había convertido en un centro de explotación. Los sacerdotes exigían un alto precio por los animales de sacrificio y cobraban tarifas excesivas por el cambio de moneda, interponiéndose entre el pueblo y Dios. En contraste, la ira de Caín nos muestra el lado oscuro de esta emoción. Génesis, capítulo 4, versículo 5, nos dice que cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, él se enfureció y su rostro se descompuso. Aparentemente, su ira fue causada por un desaire, pero la razón más profunda fue su relación rota con Dios y su espíritu de comparación y competencia con su hermano Abel. Caín no buscó el consejo de Dios, sino que se centró en la envidia y en el resentimiento, lo que lo llevó a cometer el primer asesinato en la historia de la humanidad. Dios le advirtió con firmeza: «Si obras bien, podrás levantar la cabeza. Si no, el pecado está agazapado a tu puerta. Su deseo te acosa, pero tú debes dominarlo». Estas palabras sugieren que la ira no es solo un subproducto del dolor, sino un canal para el pecado. La historia de Moisés también nos enseña sobre la ira destructiva. En Meribá, el pueblo de Israel murmuró y se quejó amargamente por la falta de agua. Moisés, exasperado por la frustración y agotado por las constantes quejas, se llenó de ira y actuó por su cuenta. Moisés y Aarón reunieron a la asamblea ante la roca, y Moisés les dijo: «Escuchad ahora, rebeldes, ¿acaso de esta roca os haremos salir agua?». Entonces Moisés levantó la mano y golpeó la roca 2 veces con su bastón. El agua salió en abundancia, y la asamblea y sus animales bebieron. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Por no haber confiado en mí para honrar mi santidad ante los israelitas, no seréis vosotros quienes conduciréis a esta asamblea a la tierra que les he prometido». La ira de Moisés lo hizo desobedecer la orden de Dios de hablar a la roca, y en su lugar la golpeó. Su ira, nacida del agotamiento y la autosuficiencia, le costó la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Otro ejemplo de ira destructiva lo encontramos en David. Cuando Nabal lo insultó y se negó a darle provisiones, David se llenó de ira y se dispuso a matarlo a él y a todos sus hombres. Nabal humilló gravemente el honor de David, lo que era un grave delito en la cultura de honor y vergüenza del antiguo cercano Oriente. El impulso de David fue buscar venganza, olvidando que la justicia le pertenece a Dios.
Afortunadamente, la sabia intervención de la esposa de Nabal, Abigail, lo hizo recapacitar. Cuando el Señor te haya hecho todo el bien que te ha prometido y te haya nombrado líder de Israel, no tendrás en tu conciencia la pena de haber derramado sangre sin razón. Abigail le recordó a David que la venganza le pertenece a Dios. David escuchó sus palabras y se arrepintió de su decisión imprudente. Esta historia muestra cuán destructiva puede ser la ira humana cuando se convierte en un deseo de venganza, y resalta el papel crucial de la ayuda de otros y la fe en Dios para controlar la ira. Entonces, ¿cómo podemos dominar esta ira destructiva? La Biblia nos ofrece 3 principios fundamentales. 1. Cambia el objeto de su ira. Muchas personas dirigen su energía hacia el objeto de su enojo. Sin embargo, Moisés, al enfrentar las incesantes quejas de su pueblo, no discutió con ellos, sino que se postró ante Dios. Desvió su ira del pueblo hacia Dios, controlando sus emociones a través de la oración y la meditación. Como dice el Salmo capítulo 32, desahogar la ira y el dolor ante Dios es un proceso de sanación crucial que previene que el alma se consuma. Entregar nuestra ira a Dios es un acto de fe. 2. Transforme la energía de su ira. La Biblia no nos dice simplemente que suprimamos la ira, sino que la canalicemos adecuadamente. La carta a los Efesios capítulo 4 versículo 26 a 27 nos aconseja: si os enojáis, no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis ocasión al diablo. Este pasaje nos insta a no dejar que la ira se convierta en un pecado, sino a usar su energía en una dirección positiva. El profeta Nehemías, al ver la injusticia social que oprimía a su pueblo, sintió una ira justa, y esa emoción lo impulsó a actuar para restaurar la equidad y la justicia en la comunidad. La historia de José es otro excelente ejemplo. En lugar de ceder a la ira por la traición de sus hermanos, usó la situación como una oportunidad para aprender sobre la cultura y el sistema egipcio. Transformó su obstáculo en un escalón para convertirse en el visir de Egipto. Su historia nos enseña a convertir la energía de la ira en combustible para la resolución de problemas y el crecimiento personal. Tercera, restaure los principios de la relación. La ira destruye las relaciones, pero la Biblia nos muestra un camino de sanación a través de la restauración. Proverbios, capítulo 15. Versículo 1 nos enseña que la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera aviva el enojo. Responder con calma y mansedumbre puede apagar las llamas de la ira. Además, Santiago capítulo 1, versículo 19, nos insta a prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. El perdón es el elemento central para sanar la ira. Efesios capítulo 4, versículo 31 a 32, nos exhorta: arrancad de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y maledicencia, junto con toda malicia. Sed más bien buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándoos mutuamente, como Dios os ha perdonado en Cristo. Es crucial entender que el perdón bíblico no es simplemente ignorar un error. La Biblia enfatiza que es un proceso mutuo que depende del arrepentimiento y la responsabilidad del agresor. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 15 a 18, Jesús enseña que si un hermano te ofende, debes confrontarlo en privado para que reconozca su falta y se arrepienta. Solo entonces, si se arrepiente, debes perdonarlo. El verdadero perdón no significa pasar por alto la justicia. Significa liberar la raíz de amargura de nuestro corazón
y llenarlo con la paz de Dios. En la sociedad actual, la ira parece ser una epidemia. Sin embargo, la Biblia nos asegura que tenemos el poder de controlarla. Ese poder no proviene de nuestra propia voluntad, sino de la fuerza del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, menciona el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Esto demuestra que el control de la ira, que parece imposible para la fuerza humana, es posible con la ayuda y la obra del Espíritu Santo. La solución bíblica para la ira y los enfoques de la psicología moderna no son opuestos, sino complementarios. La psicología ofrece herramientas prácticas, como contar hasta 10, para permitir que las hormonas de la ira se disipen. Esto es eficaz para tratar el aspecto fisiológico y neurológico de la ira. Sin embargo, la psicología no puede abordar la raíz espiritual del problema, que es el pecado. El libro La ira, el pecado más destructivo, de Christopher Ash, afirma que la raíz de la ira es el deseo de ser como Dios. La psicología puede ayudarnos a gestionar el dolor y el egoísmo, pero solo la fe en Dios puede darnos la humildad y el amor incondicional para perdonar genuinamente. La ira tiene el potencial no solo de ser destructiva, sino también de ser una energía positiva para la resolución de problemas y el cambio. El Papa Francisco ha dicho que no indignarse ante la injusticia no es ser un ser humano. San Pablo, al ver la ciudad de Atenas llena de ídolos, sintió una santa indignación que lo impulsó a debatir y evangelizar en la plaza pública. Si su ira no se desvanece y persiste, podría ser una señal de que es una llamada de Dios para que aborde esa injusticia. Jesús purificó el templo, y Dios quiere purificar nuestro corazón. Como dijo San Pablo, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Si hemos invitado a Cristo a nuestro corazón, Él desea limpiarnos de todo pecado e injusticia. La ira es un área que necesita esa purificación. La ira es un espejo que nos muestra la profundidad de nuestra condición espiritual. Cuando la ira surja, deténgase, ore, responda con sabiduría y elija el camino del perdón. Y sobre todo, entregue la raíz de amargura a Dios. La ira ya no será una fuerza que nos destruya, sino un instrumento sagrado que nos moldea en la persona que Dios nos llama a ser. Más vale ser paciente que valiente, y dominar el genio que conquistar una ciudad. El verdadero poder no reside en la capacidad de expresar la ira, sino en la de controlarla. Este camino no se puede recorrer solo, pero con Dios todo es posible. Use la ira como una herramienta para el amor y la justicia. Esa es la vida que estamos llamados a vivir.